Madrid. 1661. Los corredores del palacio contienen la respiración. Fuera de la cámara de parto de la reina, el aroma de ardor incienso no puede enmascarar el hedor de los temores. Los nobles se inquietan. Los sirvientes susurran como cuchillas en la oscuridad. Detrás de las gruesas puertas de roble, un grito se rasga a través del silencio, una reina en el trabajo de parto, una nación en suspenso. Luego, nada. La puerta se abre. Una partera sale. Sangre en sus manos. Cara cenicienta. Sin anuncio. Sin alegría. Solo 5 palabras, apenas por encima de un susurro: hay algo mal con él. Dentro, la reina Mariana yace inmóvil. Y a su lado, envuelto en seda de hilo dorado, está el futuro de España, Charles II. Pero algo anda mal. Todos lo ven. Nadie lo dice. Su mandíbula bromea grotescamente. Su lengua se derrama de su boca. Sus extremidades cuelgan como cuerdas de marioneta rotas. Él no llora. No puede amamantar. Y sin embargo, el arco. Ellos animan. Porque él es real. Porque es un Habsburgo. Pero en verdad, es una profecía en carne, una advertencia frágil y retorcida de lo que sucede cuando se adoran más que la sabiduría, cuando una dinastía se enamora de su propio reflejo. Este no es solo el nacimiento de un rey. Este es el comienzo del fin. Esto está bien. Que el niño que no puede succionar, no puede moverse, no puede enfocar sus ojos, de alguna manera está destinado a gobernar un imperio. Pero a puerta cerrada, comienzan los susurros. Está hechizado. Él no es solo un bebé. Es una maldición dada a una corona. Y todos fingirán. Finge que el castigo por su orgullo. Dios no haría un rey así. Y, sin embargo, será hecho rey porque esto es España. Y la casa de los Habsburgo ha pasado siglos sellando su destino con besos entre primos. Este es el comienzo de su cálculo. Y todo comenzó aquí con una reina que dio a luz a un monstruo. Sangre real. Esa fue la frase que usaron. Sonaba divino, majestuoso, intocable. Pero lo que nadie se atrevió a decir en voz alta fue que la sangre real no era solo sagrada. Estaba envenenado, retorcido sobre sí mismo. Generación tras generación de primos que se casan con primos, los tíos mojan sus sobrinas. Líneas de sangre que se inclinaban como una serpiente devorando su propia cola. Y en el centro de este laberinto genético se encontraba los Habsburgo, la familia más poderosa de Europa y quizás su más condenado biológicamente. Para entender cómo un niño solo podría nacer tan catastróficamente roto, tenemos que retroceder siglos. La dinastía de los Habsburgo tenía una obsesión por encima de todo: la pureza. No confiaron en los extraños. No confiaron en los plebeyos. Confiaron solo en sí mismos. Y entonces se casaron una y otra vez. Las ramas españolas y austriacas de la familia se convirtieron en un árbol grotesco anudado y enfermo. Un árbol genealógico que no se ramificó, pero se acurrucó hacia adentro como un puño cerrado. Joana de Austria, el antepasado de la reina, era el producto de generaciones de endogamia tan severa que su propio retrato familiar parecía un salón de espejos. Cada cara familiar, cada mandíbula exagerada grotescualmente. La llamada mandíbula de los Habsburgo no era solo una peculiaridad de apariencia. Era una señal de advertencia visible. Una mandíbula tan grande no podía masticar. Una lengua tan hinchada que lucharon por hablar. Enfermedad mental, epilepsia, infertilidad. Todo acechaba debajo de la superficie dorada de la vida del palacio. Ignorado porque era inconveniente. Negado porque la verdad era insoportable. En el siglo XVII, el coeficiente de endogamia entre los Habsburgo español era más alto de lo que encontrarías entre los hermanos. Los linajes enteros fueron experimentos de caminata en colapso genético. Parecían regalías por fuera, cubiertas de seda, coronados en oro.
Pero por dentro, sus cuerpos se estaban desmoronando y sus mentes se resbalaron. Mariana de Austria, tanto sobrina como esposa del rey anterior, fue elegida no por amor, sino por sangre. Ella era el mapa perfecto de los Habsburgo porque ya era un Habsburgo. Ella y su esposo, Philippe IV, compartieron más material genético que un padre y un niño. Y cuando Mariana quedó embarazada, la corte se regocijó, un futuro heredero, una continuación de la dinastía. Pero lo que no se dieron cuenta fue que la dinastía ya se había envenenado fuera de la reparación. El niño que llevaba no era un salvador. Fue una advertencia. En el momento en que nació, las parteras sabían que algo andaba mal. El niño no lloró. No se movió. Sus extremidades estaban flojas, su piel era un gris enfermizo. Y cuando finalmente recibieron un sonido de él, era menos una ballena que una tos húmeda y gorgoteante. Los médicos de la corte se apresuraron a tranquilizar a la familia real. Dijeron que era simplemente débil, que crecería con el tiempo, que los milagros ocurrieron en la casa real. Pero no se acercaba ningún milagro. El niño no estaba simplemente enfermo. Fue la culminación de todas las malas decisiones tomadas por generaciones de monarcas que se creían por encima de las leyes de la naturaleza. Un callejón sin salida genético dado una corona. Y sin embargo, lo llamaron Su Majestad Católica. Lo vestían en el hombre. Lo cubrieron en joyas. Celebraron su nacimiento como si fuera la salvación de España. En verdad, él era una carne dada por maldición. Un niño que apenas podía tragar, cuya lengua era demasiado grande para su boca, cuyos huesos no se endurecían adecuadamente. Y, sin embargo, el reino se daría forma a su alrededor, negaría lo que era simple ver y elevarlo en un trono que su cuerpo nunca estaba destinado a soportar. Porque el imperio necesitaba un rey, y Charles, roto o no, era el único heredero que tenían. Lo llamaron Carlos II, rey de España. Defensor de la fe católica, gobernante del vasto imperio español que se extiende desde las Américas hasta Filipinas. Pero detrás de los títulos, detrás de las prendas de oro roscadas y la espada ceremonial, se encontraba un niño que apenas podía pararse en absoluto. Desde el momento en que Charles entró en el mundo, su cuerpo lo traicionó. Nació con la cabeza demasiado grande para su marco frágil, un cráneo de deformación que pulsaba de forma antinatural bajo la luz de la vela. Su lengua estaba tan hinchada que apenas podía cerrar su boca, y mucho menos hablar. Como bebé, no podía amamantar. Cuando era niño, no podía masticar. Se atribuía el pan, ahogaría la carne, lavaba constantemente. Sus enfermeras tuvieron que limpiar la barbilla con telas día y noche. Sus primeros dientes no llegaron hasta que tenía casi 4 años. No caminó hasta después de las 5. Y cuando finalmente lo hizo, fue con una puerta desgarbadora e incierta que hizo que los cortesanos se volvieran, avergonzado de mirar directamente a su rey. Sin embargo, el imperio aplaudió y sonrió, fingiendo que todo estaba bien. Porque admitir que algo estaba mal con Charles significaba admitir que algo andaba mal con toda la casa de Habsburgo. Entonces mintieron. Se vistieron en briade. Llamaron sus silencios contemplativos, no sintomáticos. Dijeron que sus retrasos eran signos de misterio divino, no de daño cerebral. Detrás de las paredes del palacio, sin embargo, la realidad sangró a través de la ilusión. En privado, sus tutores lo descartaron. No podía leer ni escribir con ninguna fluidez. Fue descrito como mentalmente lento, incapaz de concentración, perturbado por ruidos fuertes y luces brillantes. Miraba durante horas parpadeando velas o rastrear los bordados en sus túnicas como si fueran mapas a otro mundo. Cuando se habló, rara vez respondió. Cuando se corrigía, hacía hacer un puchero como un niño pequeño. Hubo momentos en que se volvió inexplicablemente violento, abofeteando a los sirvientes, desgarrando su propia ropa, masticando las esquinas de los muebles. Un embajador informó, el rey parece más una criatura preservada por un accidente divino que un gobernante ordenado por Dios.
Otro simplemente escribió, no hace mucho para este mundo. Y, sin embargo, Charles vivía, no fuera de fuerza, sino por inercia pura y sombría. Su supervivencia se convirtió en una especie de actuación política, un acto de resistencia grotesco. Su madre, la reina Mariana, gobernó en su lugar. Ella susurró órdenes a puerta cerrada, firmó decretos en su nombre, usó el cuerpo roto de su hijo como un escudo detrás del cual manejó el poder real. Cada vez que Charles fue desfilado ante el público, desplomado en su arena dorada, ojos vidriosos, con la cabeza arrullando hacia un lado, se le recordó a la gente, el rey todavía vivía. Y si vivía, entonces el imperio vivía. Incluso si ambos ya se pudrían desde adentro. En la corte, la atmósfera se volvió furial. Los ministros hablaron en voces silenciosas. Los sacerdotes se cernían constantemente como si esperaran una muerte que nunca llegó. Charles fue mantenido en habitaciones perfumadas con incienso para enmascarar el olor de sus infecciones. Su ropa de cama se cambió 2 veces al día porque no podía controlar sus intestinos. Y aún los retratos fueron pintados de mentiras radiantes halagadoras. Le dieron fuertes pómulos, ojos seguros, el toque de una sonrisa. Borraron la mandíbula floja, la mirada hundida, los labios sacudidos que revelaron la verdad. El rey se estaba desmoronando, pero tuvo que ser presentado. Tenía que ser creído porque había 9º lanzamiento para nadie más. La dinastía había apostado todo en este niño frágil. Necesitaban que sobreviviera, se casara, para producir un heredero. Incluso cuando sus huesos se suavizaron y su mente se desenredó, el tribunal continuó susurrando planes para su futuro. El rey se casará con una princesa francesa. Ellos se preocuparán a los hijos. La línea continuará. Pero en el fondo, todos sabían que Charles no iba a salvar la dinastía. Él era su castigo. Y a medida que crecía, la línea entre el hombre y la marioneta se borraron. Estaba vestido, posicionado, presentado. Pero nunca estuvo realmente allí. Se sentó en el trono como un fantasma hecho de carne, vacante, gorgoteo, temblor. Lo coronaron con oro, pero la corona se sentó pesada en una cabeza que nunca había terminado de formarse. El tribunal sabía cómo mentir. Lo había estado haciendo durante siglos. Pero nunca había sido la actuación tan grotesca, tan frágil, tan terriblemente absurda como se convirtió en Carlos II. No solo estaban mintiendo a la gente. Se estaban mintiendo a sí mismos. Porque la verdad era insoportable. El niño que habían coronado no era un rey. Era un cuerpo colapsante con un título real. Y el imperio en sí se había convertido en una etapa diseñada para mantener la ilusión de que todo estaba bien. Los pasillos de Ellis Goreal brillaban con luz de vela y silencio. Los cortesanos hablaron en tonos medidos, siempre sonriendo, siempre inclinándose, siempre fingiendo. Cada sirviente, cada ministro, cada embajador se convirtió en un jugador en un teatro de negación. Si el rey los miraba sin comprender, era solo un pensamiento profundo. Si balbuceó incoherentemente durante una reunión del consejo, era simplemente su estilo de gobierno único. Si no respondió en absoluto, asintieron solemnemente e interpretaron su silencio como sabiduría. Los pintores de retratos se volvieron cómplices. Elaboraron imágenes de Carlos II que bordeaban la fantasía, saludable, equilibrada, regal. Recortaron su línea de la mandíbula, suavizaron la pendiente de su frente, enderezaron los hombros encorvados. En pintura, parecía un monarca. En carne, parecía un hombre moribundo vestido para su propio funeral. Los dignatarios extranjeros llegaron a la corte esperando majestad. Lo que encontraron en su lugar fue un desfile de máscaras de teatro. Un enviado francés escribió a casa, no sé qué me horroriza más, el rey o la forma en que fingen que está bien. Hubo banquetes en su honor donde Charles se sentó babeando en su copa, incapaz de levantar su cuchara. Los músicos tocaron para él mientras parpadeaba vacante en el espacio.
Un enano de la corte una vez se deslizó durante una actuación y accidentalmente dijo en voz alta lo que nadie se atrevió. Este es un reino gobernado por un cadáver. El hombre desapareció por la mañana. Pero no fue solo el rey quien se estaba desintegrando. Era todo el tejido de la gobernanza real. Los ministerios cayeron en las luchas internas. Nobles yaquit para el acceso a la reina regente que ejerció el poder detrás del velo de la maternidad. Los fanáticos religiosos vieron a Charles como una prueba de castigo divino y comenzaron a infiltrarse en la vida de la corte. Los sacerdotes susurraron exorcismos. Nobles intercambiaron rumores de maldiciones. Cuando los cultivos fallaron o las tormentas maltrataron las costas, la culpa cayó sobre la condición antinatural del rey. Algunos creían que estaba hechizado. Otros creían que era la bruja. Y todo el tiempo, Charles permaneció en el centro de la misma. Un hijo silencioso en un sistema solar moribundo. Sus días fueron estructurados hasta el minuto, no fuera de servicio, sino por miedo. Si se lo dejara solo demasiado tiempo, podría dañarse a sí mismo. Si fuera obligado a caminar demasiado, podría colapsar. Si le dijeron la verdad, podría gritar. La reina madre, Mariana, mantuvo un agarre apretado. Ella controlaba quién podía hablar con él, quién podía tocarlo, quién podía verlo en sus momentos más vulnerables. Ella editó su correspondencia, forjó sus decisiones, leyó sus pensamientos en voz alta cuando no podía hablar. Él era un títere, y ella era la titiritera, desesperada por mantener la ilusión del control cuando el imperio se desenterró detrás de ella. En la capilla del palacio, las oraciones resonaron sin cesar. Los sacerdotes cantaron por la salud del rey, por su mente, por su semilla. Porque a pesar de todo, a pesar de su babeo, a pesar de sus convulsiones, a pesar de su incapacidad para completar una sentencia completa, el tribunal se estaba preparando para el matrimonio. Todavía creían o pretendían creer que Charles podría producir un heredero. Que esta línea de sangre, tan envenenada, tan rota, aún podría estirarse una generación más. Pero cuando llegaron pretendientes extranjeros, vieron la verdad. Según los informes, una princesa francesa, al conocer a Charles por primera vez, se desmayó. Otro se negó a quitarse los guantes, temiendo el contagio del mismo aire. Y sin embargo, la corte seguía aplaudiendo, seguía inclinándose, seguía sonriendo, porque admitir la verdad significaría desentrañar todo el imperio. Entonces hicieron lo que siempre habían hecho. Señalaron a la corona. Besaron su anillo y dijeron, vivir al rey. Incluso cuando su mente se desmoronó, incluso cuando su cuerpo se rompió, incluso cuando España comenzó a morir con él. Cuando Charles cumplió 20 años, los susurros se habían convertido en truenos. Lo llamaron el rey embrujado, el chizardo, como si sus aflicciones pudieran ser culpadas a la magia oscura en lugar de siglos de endogamia. Su cuerpo fallaba más rápido de lo que sus cortesanos podían cubrirlo. Su mandíbula se abrió la mayoría de los días, una cadena de baba que se eleva por la barbilla. Su cabello cayó en grupos. Su piel adquirió un tono amarillo ceroso, como una vela que queda demasiado cerca de la llama. Una vez, sus ojos simplemente vacantes, ahora parecían embrujados, torciéndose en sus cuencas como si estuvieran buscando una salida del cráneo que los atrapó. Y aún así gobernó. Aún así se sentó en el trono. Esta descomposición masiva envuelta en terciopelo y coronada con oro. El matrimonio se convirtió en la próxima gran ficción de la corte. Necesitaban un heredero. Necesitaba demostrar que el cuerpo roto en el palacio podría de alguna manera continuar la línea de sangre. Entonces eligieron a una novia, Marie-Louise de Orlón, sobrina de Louis XIV de Francia. Una niña de 17 años, vivaz, aterrorizada y completamente sin preparación para el mundo que estaba a punto de entrar. En su noche de bodas, la llevaron a la cámara de la cama real como un sacrificio. Charles yacía esperando, desnudo, temblor, confundido. Lo que sucedió en esa habitación se convirtió en leyenda. Algunos dicen que lloró.
Algunos dicen que rezó. Algunos dicen que simplemente la miró, inseguro de qué hacer hasta que la asistencia fue convocada para explicar. Cualquiera sea la verdad, una cosa era segura. Ningún niño fue concebido. No esa noche, nunca. Se trajeron médicos. Se prepararon remedios. Se administraron pociones. Mosca española, perlas de tierra, incluso el pene de ciervos en polvo. Los sacerdotes cantaban, inspeccionados los cirujanos. Pero no había remedio para lo que se había transmitido a Charles a través de generaciones de incesto. Era estéril, su cuerpo incapaz de producir vida. La reina se marchitó a su lado. Dejó de comer, dejó de sonreír, y en poco tiempo estaba muerta oficialmente de obstrucción intestinal, extraoficialmente de desesperación. La corte la enterró con boato. Charles lloró por su ataúd, arrancándose el cabello con mechones. Pidió dormir junto a su cadáver. Dijo que ella volvería. En un año lo encontraron con otra esposa. Esta vez fue María Ana de Nober. Fuerte voluntad, políticamente agudo, alemán. Llegó con un ejército de sacerdotes y un equipo de parteras. Su única misión era soportar un hijo, pero el resultado fue el mismo. Meses de ritual, silencio, humillación y sin aire. Ella también comenzó a pudrirse desde el interior, drenada por el papel que había sido obligada a jugar. Charles envejeció como fruta mimada. A los 30 años, miró 70. Sus huesos doblados, sus dientes se cayeron. Ya no podía masticar. La comida fue puré, cuchara en su boca por sirvientes que susurraron oraciones mientras lo alimentaban. Se ensució regularmente, no podía subir escaleras, no podía leer, no podía recordar. Pero la corona todavía se sentaba sobre su cabeza. Y así, el tribunal recurrió a la superstición. Los médicos fueron descartados a favor de Exorcis. Desnudaron a Charles desnudo, vertieron agua bendita sobre su cuerpo, le cantaron en latín. Quemaron hierbas debajo de su cama y le exigieron que confiese a los pecados que no entendía. En un momento, un sacerdote declaró que el rey había sido maldecido por un hechicero árabe como castigo por los pecados de sus antepasados. Nadie mencionó cromosomas. Nadie se atrevió a susurrar la verdad. Que este era el punto final natural de una familia que se había negado a mezclar sangre con extraños durante 200 años. Charles no fue embrujado. Era el legacy encarnado de los Habsburgo, una advertencia viva en túnicas de seda. Y, sin embargo, permaneció en el trono en el palacio en el centro del imperio moribundo. Todas sus respiraciones fueron tratados como un milagro. Todos sus tweets interpretaron como divinos porque si Charles muriera, España colapsaría. No había plan B, ni sucesor, ni hijo. Entonces embarcaron su fracaso en el ritual. Lo sostuvieron como una reliquia, un cadáver sagrado que todavía respiraba. Lo protegieron de los espejos, ocultaron su reflejo, le hablaron en tonos suaves, le dijeron que fue elegido, ungido, amado y Charles, vacante y marchito, lo creyó, o al menos fingió. Porque cuando las mentiras son todo lo que has conocido, la verdad se siente como el verdadero horror. Cuando Charles cumplió 30 años, estaba claro que se estaba muriendo. Pero nadie sabía cuánto tiempo tomaría. Su cuerpo había estado pudriéndose en cámara lenta desde el día en que nació. Sin embargo, se aferró a la vida con la misma inercia desesperada que mantenía unida al imperio español. En descomposición pero aún no está muerto. Mientras tanto, la corte se había convertido en un campo de batalla de susurros. Todos querían saber lo mismo. ¿Quién heredaría el trono cuando Charles finalmente dejó de respirar porque no había hijos ni herederos? Su matrimonio con Marie-Louise no había producido nada más que tristeza. Y después de su muerte repentina, posiblemente por cáncer, posiblemente por veneno, dependiendo de quien creyera, Charles se había visto obligado a volver a casarse. Su nueva reina, María Ana de Noberg, fue elegida por una razón única.
Su familia era famosa por producir muchos hijos. Pero incluso esa línea de sangre milagrosa no podía resucitar lo que ya había estado condenado. Charles permaneció sin hijos. Su semilla era tan sin vida como el imperio que gobernó. Se volvieron nuevamente a los sacerdotes, a las reliquias, a los exorcistas. La reina incluso exigió que Charles se sometiera a una investigación espiritual para determinar si había sido maldecido. Trajeron a monjes y místicos que examinaron su cuerpo, su cama, incluso las cenizas de su difunta esposa. Un informe afirmó que su condición había sido causada por la brujería alimentada por chocolate envenenado. Otro afirmó que el propio Satanás estaba posando en la cámara de la cama real. Y Charles lo creyó. Por supuesto que lo hizo. Había vivido toda su vida en un sueño, una ilusión cuidadosamente aturdida de referencia. Ahora, cuando sus órganos fallaron y su mente se disolvió en la niebla, se aferró a la superstición como un hombre ahogado a la madera deriva. Rogó a los hombres santos que limpiaran su cuerpo. Se acostó con agua bendita debajo de su almohada. Llevaba amuletos alrededor de su cuello para mantener alejados a los demonios. Pero nada ayudó. La verdad fue más simple y mucho más horrible. Este no era el trabajo de brujas o demonios. Esta fue la consecuencia final del incesto, de la sangre se volvió tóxica a través de generaciones de arrogancia. Charles no fue maldito. Él era la maldición. Comenzó a pudrirse desde adentro. Su piel se adquirió un palar amarillo. Sus piernas se hincharon grotescamente. Ya no podía digerir comida. Sus dientes se aflojaron y se cayeron. Su cabello salió en grupos. Cuando defecó, se puso negro como alquitrán, lleno de sangre. Sus ojos nublados con cataratas. Y a pesar de todo, permaneció en el trono, su cuerpo roto apoyado como una reliquia sagrada que nadie se atrevió a desecharse. Ni muy mañana, los asistentes lo vistieron con túnicas de terciopelo. Se peinaban lo que quedaba el cabello. Encendieron la corona sobre su cabeza temblorosa y lo colocaron ante la corte donde se sentó como una figura de cera a derretirse al sol. Su mente deambuló. Él confundió extraños con miembros de la familia. Él habló en círculos. Miró en las esquinas y susurró a las personas que nadie más podía ver. Y, sin embargo, a pesar de la decadencia, a pesar del imperio colapsante que lo rodea, nadie se atrevió a moverse contra él porque todavía no había sucesor. La línea de los Habsburgo en España se había agotado. El rey estaba muriendo. Y con él, una dinastía que había gobernado Europa durante siglos. En desesperación, Charles dictó un testamento. Pero incluso ese documento fue disputado. Manipulado por cortesanos, revisados por agentes extranjeros y reescritos por sacerdotes. Francia y Austria rodearon como buitres. Cada uno con su propia reclamación de títeres. La guerra fue inevitable. Todos podían sentirlo venir. Pero por ahora, todo lo que pudieron hacer fue esperar. Espere el aliento final de un rey que había vivido demasiado tiempo y sufrió también. Cuando finalmente murió en 1700, Charles tenía 38 años. Pero su cuerpo fue tan destruido que su autopsia sorprendió incluso a los médicos más hastiados. Su corazón era negro. Sus pulmones estaban llenos de fluido. Sus intestinos eran gangíricos. Sus testículos, informaron, estaban atrofiados y decaídos. Su cuerpo pesaba apenas 100 libras, y su sangre real maldita, se había vuelto gruesa como el aceite. No había hijos para enterrarlo. No hay herederos para heredar su corona rota, solo el sonido de las campanas que resonan en un imperio afligido, solo un silencio que se sintió demasiado vasto para llenarse. Con Carlos II, los Habsburgs españoles murieron. Y en su lugar, se encendió una guerra. Una guerra que envolvería a Europa, redibujó las fronteras y remodelará el mundo. Porque cuando los reyes olvidan que son mortales, los imperios pagan el precio. El último aliento entró en silencio.
Charles yacía debajo de las pesadas hojas de terciopelo en la cámara real oscura, rodeada de reliquias e incienso, el aire lleno de humo de vela y oraciones susurradas. Sus ojos habían dejado de concentrarse hace días. Sus labios se movieron solo para murmurar tonterías, fragmentos de infancia, latín roto, los nombres de las hermanas Van Tead. Y aún así se aferraron a él. Los cortesanos, los sacerdotes, la reina, todos mirando un cadáver que aún no se había dado cuenta de que todavía estaba muerto. El hombre que habían coronado con esperanza ahora murieron con miedo. No de la muerte misma. Había estado muriendo desde su nacimiento, pero de lo que significaba morir como el eslabón final en una cadena forjada durante siglos. El final de una línea de sangre que alguna vez había gobernado la mitad del mundo conocido. Se llamaba Charles, pero podría haberse llamado extinción. No había gloria en él. No hay últimas palabras reales. Ninguna sabiduría encendida en vela pasó a los herederos. Solo decaimiento. El cuerpo colapsó hacia adentro. La piel se volvió de depilación. El aliento se rasgó y se ahogó y se detuvo. Y cuando lo hizo, nadie gritó. Simplemente inclinaron la cabeza como si hubieran ensayado este momento durante años. Porque lo tenían. La muerte no fue solo de un rey, sino de un símbolo. Un símbolo de emperador, de derecho divino, de la idea de que el poder podría pasar como una herencia familiar, intacta por consecuencia. Pero Carlos II había demostrado la mentira de esa ilusión. Había sido el espejo sostenido a la monarquía, un reflejo demasiado grotesco para negar. Y en su muerte, la mentira se derrumbó. Las campanas de Madrid sonaron durante horas. Al través de España, el duelo fue ordenado por royal decreto. Pero a la gente le quedaba poco que dar. La hambruna ya había robado su fuerza. Los impuestos habían robado su futuro. La muerte del rey no fue una tragedia. Fue una exhalación tan esperada, un final de la espera, el fin de la ilusión de que las cosas podían continuar como estaban. En toda Europa, estallaron embajadas. Las dinastías francesas y austríacas, ambas con reclamos de sangre al trono, movilizaron los ejércitos antes de que el cuerpo fuera incluso frío. En cuestión de semanas, España ya no era un imperio soberano. Era un tablero de ajedrez. Y Charles, solo un porno largo caído, finalmente barrió de la mesa. La guerra de la sucesión española duraría más de una década, matando a cientos de miles, dibujando en cada poder europeo importante y dejando el imperio destrozado. Las Américas se rebelarían. El tesoro se vaciaría. El mundo seguiría adelante. Pero en algún lugar debajo de los pisos de mármol del Escorial, en una tumba más elaborada que un hombre como Charles que alguna vez merecía, sus huesos todavía se encuentran. Ennegrecido, desmoronado, sellado en oro. Él gobernó durante casi 4 décadas. Sin embargo, no dejó nada. Sin herederos, sin victorias, sin legado, sino precaución. Su vida y su muerte nos recuerdan qué sucede cuando el poder se convierte en una herencia en lugar de una responsabilidad. Cuando las líneas de sangre importan más que mérito. Cuando los gobernantes se creen a sí mismos y olvidan que los dioses también al final pueden sangrar. Charles de Aquin no perdió su imperio. Él fue la pérdida. La historia recuerda a Aquins por sus victorias, sus conquistas, sus estatuas doradas y tumbas doradas. Pero Charles II no dejó triunfo, no hay monumentos que valga la pena visitar, solo una advertencia tallada en hueso. Su reinado no estaba marcado por lo que hizo, sino por lo que era. Un hombre consumido por la línea de sangre que lo coronó, se convirtió en su eco final. Él fue el final de una historia que había pasado demasiado tiempo. Una dinastía tan obsesionada con la pureza que se crió en extinción. Y en Charles, esa locura tomó forma. Un cuerpo retorcido por siglos de arrogancia. Una mente rota por generaciones de derecho susurrado. Pero él no nació mal. No era un tirano. Él fue la consecuencia.
Un artefacto vivo de un sistema que creía que el poder podría pasar como joyas independientemente del costo. Llevó el peso de ese error con cada paso, cada incautación, cada ceremonia de babeo en un palacio que se había convertido en un moralún. Lo que hace que su historia sea aterradora no es solo la grotesca decadencia de su cuerpo. Es el tiempo que el mundo siguió fingiendo que todo estaba bien. El silencio, la complicidad, el teatro cortada en oro que rodeó su sufrimiento. Porque nadie quería admitir que el sistema en sí había fallado. Carlos II no destruyó el imperio. El imperio se destruyó y lo usó para hacerlo. Y ese es el verdadero horror. No la locura, no la enfermedad, sino una máquina que seguía funcionando mucho después de que debería haberse detenido, alimentada por la superstición, la vanidad y la sangre. Hasta que la mayor dinastía del último rey de España se sentó babeando en un trono, mientras que el mundo se derrumbó a su alrededor y nadie se atrevió a decir la verdad. Esto no fue solo la muerte de un monarca. Fue lo que sucede cuando el poder se devora a sí mismo.